invitado en esta mañana al ingeniero Juan Cristóbal Lloret, quien, entre otras cosas, viene para participar en la asamblea por la seguridad que ha organizado el Consejo Cantonal de la Ciudad de Cuenca con el apoyo de varias instituciones. Bienvenido, ingeniero Lloret. Gracias, empecemos con este delicado tema, el de aportes ilegales de campaña. La respuesta de la Revolución Ciudadana a través de su máximo líder, Rafael Correa, ha dicho que no es sino persecución. Señala que son 2 años de persecución y desgobierno, en un informe que lo dio a conocer hace 2 días a través de las redes sociales el expresidente de la República. Y por otra parte, Doris Solís y una docena de personas allegadas anteriormente a Alianza País, hoy a la Revolución Ciudadana, han denunciado linchamiento mediático. ¿Cuál es su posición sobre este tema? Gracias, Gustavo. Un cordial saludo para usted en esta mañana. Gracias por el espacio y sobre todo para la directa audiencia de Ondas Azuayas de Antena 1. En realidad lo que está pasando en el Ecuador a mí me llena de extrañeza, como desde diferentes actores, sobre todo de diferentes funciones del Estado como la función judicial, se ha buscado perseguir a todo lo que sea el correísmo, a todo lo que represente a la Revolución Ciudadana. A mí me asombra cómo hay cierta diligencia en algunos casos, sobre todo en casos que tienen que ver con el expresidente Rafael Correa para la investigación, basada quizás en libretas, basada en archivos. Y por supuesto la Fiscalía tiene la obligación de investigar esos temas y de nuestro lado hay toda la apertura para que se lleve adelante esa investigación. Pero sí me llena de extrañeza la agilidad para ciertos temas y para otros se los deja al lado. Pero no ha habido agilidad en esto. Estos son temas que ahora se conocen con mayores detalles, pero que surgieron hace varios años ya en Ecuador. El caso Odebrecht, cuando tuvo sus primeras denuncias en Brasil, me parece que es del año 2015, si no me equivoco, y en Ecuador se conoció al poco tiempo de que había también sobornos que había hecho Odebrecht aquí, pero los casos fueron guardados, fueron archivados en forma sucesiva por los fiscales de turno, las investigaciones no avanzaron. Recientemente se reabren, tendríamos que utilizar la palabra, algunos casos debido a las nuevas evidencias que se evidencian en estos archivos. Usted lo ha dicho con total certeza. Una vez que se han encontrado evidencias, Gustavo, y eso es lo que precisamente motiva a que las autoridades judiciales puedan llevar adelante las investigaciones. Mientras no tengan evidencias, lo que se puede es indagar, es una etapa preprocesal. Y eso es lo que corresponde. En el caso que ustedes acaban de dar detalle, el caso Arroz Verde y toda la telenovela que se ha armado con respecto a este tema. Telenovela, ¿qué quiere decir telenovela, que es un asunto mediático. Es un asunto mediático, es un asunto que genera interés y sobre todo por parte de los grandes medios de televisión una cobertura inmediata, extrema, todos los días, todas las noches en los noticieros, mediodía y en la noche, la noticia es esa. Pero yo me pregunto, cuando se trata de dar una lucha frontal contra la corrupción, ¿qué pasa, por ejemplo, con Ininvestment? ¿Por qué no se le da la agilidad? ¿Cuántos reportajes de Coavisa, como el que usted acaba de pasar en su medio de comunicación, ha sacado con respecto a las cuentas del actual mandatario, de Lenín Moreno? ¿Qué ha pasado con el tema de Manafort? Que ese mismo portal, La Fuente, hace 2 meses atrás sacó el detalle de los aportes de la campaña de Lenín Moreno y daba una cuenta de 20 empresarios a nivel nacional que se fueron a reunir en Ginebra antes de las elecciones para aportarle a la campaña de Lenín Moreno. ¿Alguien ha sacado algo sobre ese tema? Ecoavisa ha hecho reportajes, Teleamazonas ha hecho reportajes. No. ¿Sabe por qué es, Gustavo? Porque ahí no está de por medio a los correístas de Rafael Correa, entonces no les interesa a los medios de comunicación. Pero sí una libreta en la cual puede contener, una libreta que no sabemos cuándo se la hizo, que puede contener información de que tal persona o tal empresa, que por cierto todas las empresas, porque si es que se está tratando de investigar por un tema de cohecho, tiene que haber una persona que haya entregado ese dinero a cambio de algo. Pero resulta que todas las empresas en sus declaraciones que llevan adelante la investigación, la Fiscalía General del Estado dice que no lo han hecho,
pero hay un detalle en el cual en una hoja de Excel de no sé cuántas miles de páginas que dicen que es desde el 2012 hasta el 2015, hasta el 2016, resulta que la funcionaria trabajó solo hasta el 2015, resulta que en el año 2012 quien era vicepresidente de la República es el actual mandatario, es decir, Lenín Moreno, pero no se dice nada. ¿Usted cree que todo esto del arroz verde es una situación falsa, forjada, creada? Tendrá que investigar la fiscalía y nosotros vamos a dar todo el detalle. Le pondré la pregunta más directa. Proceso. ¿Cree usted que en las campañas de Alianza País, entonces, en las campañas presidenciales fundamentalmente, no existieron estos aportes irregulares? Mire, aquí bajo el actual marco jurídico, y ese es uno de los temas y uno de los retos que tenemos desde la Asamblea Nacional, es transparentar los fondos de campaña. Esa es mi posición. O sea, a nivel de todas las democracias, inclusive democracias europeas, se transparentan esos ingresos de campaña, todo el detalle del ingreso de campaña. Yo le diría que en todo el mundo, en cada sitio se cuecen habas, pero aquí, que la historia en Ecuador es muy lamentable con respecto a esto, y eso es lo decimos con conocimiento de causa. Hubo hace muy poco un encuentro periodístico de periodistas de investigación aquí en Cuenca, con, diría, los mayores o los mejores periodistas de Ecuador estuvieron aquí haciendo un recuento de lo que habían sido por lo menos las últimas 10 o 12 campañas en Ecuador. El cuadro el mismo, lamentable. Aportes irregulares, archivos que no sirven para nada en el Consejo Nacional Electoral, pues ni siquiera se los analiza, menos traen consecuencias, pero es una constante los aportes ilegales campaña a campaña. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Si bien es cierto, hay una democracia, pues esa democracia es imperfecta en ese ámbito, por ejemplo. En el tema de los aportes de campaña, yo creo que se debe transparentar. Si una empresa tiene la posibilidad de optar por una tendencia, por una opción política, en todos los países del mundo funciona así. Puede generar su aporte, pero ese aporte está registrado hasta el último centavo. ¿Usted cree que... Pero usted sabe que esto no es así en Ecuador. Eso es lo que debemos corregir. ¿Usted cree que en la última campaña, en las campañas locales, Gustavo, cuál era el tope de campaña? No, era $90,000, si mal no estoy, para alcalde, y $100,000 para prefecto. Aquí hubo un candidato a alcalde que no ganó la reelección, que señaló que había gastado $100,000 en el asesoramiento de una sola empresa, cuando el límite realmente era 90,000. 90,000. Así es. ¿Usted cree que se gastaron? Y no hubo ninguna reacción de las autoridades electorales. ¿Usted cree que el señor oficio, ni pensarlo? Paul Carrasco se gastó $100,000 en su campaña? ¿Usted cree que el señor Marcelo Cabrera se gastó $100,000? ¿Usted cree que el señor Jefferson Pérez se gastó $100,000? No se gastaron $100,000, Gustavo. Fueron cientos de miles de dólares, si no fue $1 millón de dólares en su solamente campaña. Entonces, eso nos da cuenta de que tenemos un tema imperfecto a nivel electoral. No existen los controles. La auditoría que lleva adelante el Consejo Nacional Electoral es sobre lo que está registrado, sobre los valores que han sido transparentados, pero ¿qué hay de lo otro? Entonces esas son las interrogantes que todavía nos ingeniero Lloret, solamente la paja en el ojo ajeno. ¿Qué ha pasado dentro de Alianza País? Mire, se tendrá que llevar adelante. Yo sí creo que, y nosotros hemos dado toda la apertura, si es que se está llevando adelante un proceso de indagación, es lo correcto, indaguen. Pero mientras se lleva adelante esa etapa, que es una etapa preprocesal, inclusive todo lo que se investigue tiene un carácter de confidencial. Bueno, pero resulta que hoy en los medios de comunicación ya automáticamente le dicen los valores, los detalles, qué fechas. Pero es que hay que dejar claro el origen de los últimos acontecimientos, ingeniero Lloret. Estamos de acuerdo en que estos temas salieron hace varios años, fueron archivados para la justicia, sería por falta de evidencias o por voluntad de quienes estaban de autoridades, fiscalía, procuraduría, etcétera, etcétera. Yo creo que es lo primero, perdón, por falta de... En todo caso, estos temas han salido a la luz no por acción ni de la Fiscalía, del Estado, ni de la Contraloría, ha salido por acción de periodistas, Cristian Zurita, Fernando Villavicencio. Ellos son quienes han obtenido estos documentos. La Posta tuvo su aporte también, que han salido a la luz. Es decir, primero vinieron desde el ámbito periodístico, después desde el ámbito de lo legal, de las instancias legales y de las instituciones del Estado. Entonces, ¿cómo pedir que estos documentos no hayan trascendido si primero vinieron de los medios de comunicación? Sí, y nosotros nos hemos enterado por los medios de comunicación, y no por la Fiscalía. Fíjese cómo
cómo se llevan adelante los procesos en el Ecuador. Primero, los medios de comunicación son los que sacan. Pero si no sacan los medios de comunicación, simplemente no salen. Sí, siguen enterrados los casos. Sí, Gustavo, pero hay un principio en el Ecuador y en nuestra Constitución, que es una Constitución garantista, que es el principio de inocencia. Y ese principio de inocencia tiene que ser destrozado por la justicia para poder encauzar a un ciudadano. Pero el derecho a un buen nombre. Pero aquí automáticamente, una vez que sale a la luz o alguna investigación periodística, lo que procede es que la justicia lleve adelante un proceso de indagación. Y si existen elementos de convicción, se tiene que llevar a una etapa procesal, que es decir, encauzarle a los ciudadanos que pudieran estar inmersos en el cometimiento de un delito, y ahí recién toda la investigación se hace pública. Mientras tanto tiene una reserva. ¿Por qué? Por cuidar el buen nombre de las personas, por el principio de inocencia, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero eso no ocurre en el Ecuador. Hoy ya automáticamente la primera escena que sale en los medios de comunicación es los ministros de Correa, el señor Correa, la campaña de Correa. El primer nombre que se menciona en todos los medios de comunicación es al señor Correa. Yo creo que hay un temor detrás. Es que es una obligación de los medios de comunicación el de fiscalizar la acción de los funcionarios públicos. Por supuesto. ¿Y por qué no le mencionan al señor Moreno? Se le ha mencionado muchísimo. Sí, no. Bueno, yo puedo responderle de este medio de comunicación, no de todos. Usted acaba de pasar una nota. Se lo ha mencionado y hemos reclamado INA Papers porque está esto suspendido. Hemos dialogado con el consejero Santiago Cuesta. Hemos hablado con Santiago Cuesta de Manafor precisamente. Yo puedo responderle por este medio de comunicación, no por lo que hagan todo el resto. Sí, pero cuando yo me refería hace un momento de una telenovela, era eso a lo que me refería. La telenovela es para poder lincharle mediáticamente a Rafael Correa. ¿Por qué? Porque tienen temor, Gustavo, tienen temor de que quizás en algún momento ese capital político que todavía lo tiene la Revolución Ciudadana pueda regresar. ¿Usted sigue creyendo y defendiendo la honestidad de lo actuado en el gobierno, en los gobiernos de Rafael Correa? Mire, yo seguiré defendiendo a aquellas personas que actuaron con probidad en el manejo de los recursos y que son la gran mayoría. Al decir aquellas personas, exactamente. Que son la gran mayoría. Pero no son todos. Como todo en la sociedad, todo en la sociedad. Claro, yo no puedo salir a defenderle al señor Alex Bravo, al señor Capaya, al señor Capaco. Por supuesto que no. Como en todos los procesos de la vida, de la sociedad, existen también esos malos funcionarios que se aprovechan de sus circunstancias políticas, y por supuesto yo no voy a salir a defenderlos. Por el contrario, que vaya todo el peso de la ley en contra de aquellos funcionarios, de aquellos malos funcionarios que nos hacen quedar mal al resto, a los que hemos actuado de manera proba, de manera transparente, a los que no tenemos ninguna sola vinculación. En este mensaje suyo, ingeniero Lloreda, en el cual usted apela y apuesta a que la transparencia predomine en el país, a que estos actos efectivamente sean juzgados a través de los canales que deben serlo, es lo que usted señala. Y bajo los debidos explíquenos cómo se da su oposición, porque así le escuchamos en los medios de comunicación, a la decisión de la Corte Constitucional que terminó con un obstáculo para la investigación de irregularidades en el sector público en Ecuador. En el año 2018, me parece, hubo mucho antes, me voy a eximir de dar el año, pero hace algunos años, 3, 4 años en Ecuador, se hizo una reforma al Código Integral Penal, poniendo como obligación un informe previo de la Contraloría General del Estado para que la Fiscalía pueda iniciar una acción penal en delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. La Corte Constitucional decidió dejar sin efecto, es decir, no se requiere ya este informe previo de Contraloría, un tema que fue aplaudido, diría, por la gran mayoría de personas que tienen que ver con los temas de justicia, del periodismo del Ecuador. Pero usted y algunos legisladores de la Revolución Ciudadana les pareció mal. Explíquenos esto. Mire, si es que existiera un Estado de Derecho, que no existe en el Ecuador, porque aquí existe un estado de persecución, esto se presta o se da herramientas para que esa persecución continúe en el Ecuador. No lo digo yo, Gustavo. Los exámenes y los procesos que ha llevado adelante la Contraloría General del Estado, lo dicen los propios abogados que eran abogados y que son claramente abogados anticorreístas, si cabe ese término, lo han dicho con claridad. Los informes de la Contraloría
no han logrado ser un sustento real para que las autoridades de justicia puedan llevar o encauzar o llevar adelante procesos judiciales en contra de algunos funcionarios. ¿Por qué? Porque hay un direccionamiento claro del señor Celi, que está al frente de la Contraloría, que no sabemos si es que eso o no es Contralor, porque él públicamente rompió su acción de personal, lo cual debilita la institucionalidad, digámoslo así, porque no dan los elementos necesarios para poder encauzar a los funcionarios. Pero la decisión de la Corte, lo digo yo, lo dice el señor, el abogado Rodríguez, lo dicen algunos otros abogados que claramente tienen un sesgo en contra pero ingeniero Llorell, la decisión de la Corte es justamente de dejar sin la necesidad de este informe de la Contraloría que usted está señalando funciona como funciona. Sí, funciona como un brazo persecutor del actual gobierno. Y justamente porque ven la debilidad a poder sustentarse en esos informes para poder encauzar. Entonces, ni la Contraloría ha logrado. ¿Por qué se opone usted o le entendimos mal a la decisión de la Corte Constitucional? No, la decisión de la Corte, yo respeto la decisión de la Corte Constitucional, yo no puedo cuestionar la decisión de un juez, solo algunas autoridades como la fiscal es la que sí cuestionan los fallos de ciertos jueces. Yo no puedo cuestionar ese fallo, yo respeto ese fallo, sin embargo yo creo que son herramientas, si es que eso estuviera dentro de un plano en el cual existiría un Estado de Derecho en el Ecuador, bueno, pero no existe ese tal Estado de Derecho. Aquí hay un estado de persecución en contra de quienes piensan distinto al gobierno de Lenín Moreno y sobre todo con un sesgo muy personalizado en contra de la Revolución Ciudadana. Nos deja un poco confundido en esta situación en la que usted dice no existe Estado de Derecho. Entonces, ¿qué valor tiene esta decisión de la Corte Constitucional? Claramente, ¿es positiva o negativa? Mire, son herramientas, le da herramientas a aquellas personas que han llevado adelante procesos de persecución en el Ecuador para que lo sigan haciendo. A mi modo de ver, la Contraloría aporta dentro de su investigación y dentro de los exámenes que realiza, aporta con elementos. Y si dentro de esos elementos existen indicios de responsabilidad penal, esos elementos son los que sustentan en lo posterior con un proceso, que cuando se lleve adelante un proceso penal por parte de la Fiscalía, son los elementos de convicción para que el juez pueda juzgar una actuación. En el momento en el cual no existe ese examen previo o ese informe previo de Contraloría, ¿quiénes tienen que llevar adelante esa investigación? Pero no está prohibido el trabajo de la Contraloría. Contraloría va a tener que seguir realizando. No es indispensable. Pero en el momento en el cual se lleva adelante este tipo de encauzamientos en el ámbito penal, por supuesto que son un elemento de soporte, pero lo que ha pasado en el Ecuador... ¿Qué hizo el señor Poli? ¿Qué hizo el señor Poli y qué es lo que ha hecho Celi, que usted ya ha señalado? En su momento esos son elementos de soporte para que un fiscal pueda probar ante un juez el cometimiento de un delito, el cometimiento de dolo dentro de la actuación de un funcionario público. Pero como vemos en el Ecuador, ahora la Contraloría General del Estado, esos informes caen por su propio peso, no les sirve como un instrumento de persecución. ¿Qué es lo que le queda ahora a la función judicial? Ellos llevar adelante los procesos que le corresponde a un órgano especializado, que es la Contraloría, y resulta, incluso va a ser mucho más difícil, salvo que se quiera actuar como se lo ha venido haciendo, poder tener elementos probatorios, porque si es que la Contraloría, que es el ente de control, con un examen de Contraloría puede determinar o predeterminar alguna responsabilidad penal, esos son los elementos probatorios dentro de un proceso judicial. Pero le reitero que la Contraloría no debilidad al sistema. La Contraloría no desaparece, ni mucho menos. No, seguirá allí pero ya y no es un requisito, informes. Insisto. Sí, pero un juez tendrá que considerar un informe de Contraloría, si es que existe un informe. Lo que está diciéndose es, si no existe el informe, no es indispensable para iniciar un juicio por peculado. Pero usted sabe que para poder encauzar, y dentro de los delitos que usted los acaba de mencionar, uno de los elementos fuertes de convicción es el examen de Contraloría. Si es que ya no va a haber, o en el caso de que ya no se necesite... ha sido un mecanismo utilizado tramposamente en Ecuador. ¿A cuánta gente se le ha eximido porque no hay el informe de Contraloría? O Contraloría los considera inocentes, pero se conoce del enorme tráfico de influencias, del enorme tráfico también de influencias de carácter político que se han dado en estos organismos del Estado.
Y eso es lo que deberíamos corregir. La justicia y los órganos de control deben tener una actuación transparente, alejado del poder político, independientemente del gobierno que sea, Gustavo, si es que fue Correa, si es que es Moreno, pero resulta que ese tal cacareado, la tal cacareada institucionalización o reinstitucionalización no ha servido de nada. La credibilidad de los ecuatorianos con respecto a la Fiscalía. Quizás la Fiscalía es la que tiene, según revisaron las estadísticas, un mayor nivel de credibilidad, cerca del 30%. Pero si usted revisa la función judicial, ¿cuánta gente cree en la función judicial? ¿Cuánta gente cree en la Asamblea Nacional? ¿Cuánta gente cree en el gobierno nacional? Están por cerca del 20-25% los niveles de credibilidad. Entonces, esa tan cacareada reinstitucionalización del Ecuador, ¿cuánta gente cree en la Contraloría? Menos del 25% cree en la Contraloría. Hay actores esos son externos, los temas de fondo, Gustavo. Hay actores externos de ingeniero Lloret que, sin embargo, ven bien el trabajo de Lenín Moreno. José Miguel Vivanco, de la División de las Américas de Human Rights Watch, el día de ayer señaló que se habían hecho enormes progresos en términos de derechos de libertad, saliendo de una tiranía, dijo textualmente Vivanco, y por otra parte sí señaló que en materia de derechos humanos Ecuador tiene que mejorar. Mire, serán los criterios sesgados y yo respeto esos criterios, no los comparto, por supuesto. El 80% de los ecuatorianos no piensan lo mismo que el señor Vivanco. El 80% de los ecuatorianos dicen que este es uno de los peores gobiernos de la historia. ¿En qué no están de acuerdo. ¿Se basa usted? Si usted revisa las estadísticas del propio SEDATO, si usted revisa las estadísticas de perfiles de opinión, usted se va a dar cuenta que apenas 2 de cada 10 ecuatorianos dan como positivo la gestión del gobierno del presidente Moreno, y apenas el 15% de los ciudadanos le creen la palabra del señor Moreno. Entonces, lo cual difiere mucho al criterio del señor Vivanco. Yo lo respeto, no lo comparto, insisto, pero yo creo que hay que mirar más allá de aquellos actores o aquellos prohombres o pronombres que últimamente de manera transitoria han dirigido el país. Y créame, en este gobierno lo he visto de todo, pero lo peor que le ha pasado al Ecuador es ese momento de la transitocracia, ese paso del Ecuador por la transitocracia, que le ofreció generar una nueva institucionalidad al Ecuador, pero resulta que el remedio fue peor que la enfermedad. Bien, avancemos, ingeniero Lloret. Saliendo de este tema, su presencia en Cuenca es para participar en la Asamblea Ciudadana en contra de la delincuencia. ¿Qué aspiraciones tiene usted? Mire, yo creo que la situación que vive en este momento Cuenca es una situación compleja, y la provincia de La Suay, el país en general, el número de muertes violentas se ha incrementado enormemente, y eso se debe a algunos factores. Primero, a la debilidad de las autoridades que tienen que ver con este tema. Me refiero a las autoridades locales, un gobernador que estuvo 2 años acá y dejó las estadísticas en rojo. No tenemos gobernador 2 meses. Ese es el trato que se le da a la provincia de La Suay, Gustavo. No puede ser que se haya nombrado el mes anterior gobernadores, me parece que en 7 u 8 provincias del país. Y en el caso de La Suay, como no lograron ponerse de acuerdo en el reparto, no se nombra al gobernador titular, quien tiene que velar precisamente por la seguridad de los azuayos. Me preocupa mucho la debilidad de la institucionalidad. Se ha eliminado el Ministerio Coordinador de Seguridad. Se ha eliminado el Ministerio del Interior, que era un ministerio especializado en el tema de seguridad. Ahora se ha fusionado con la Secretaría de Política y se llama Ministerio de Gobierno. Se ha eliminado el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entonces, lo cual genera una serie de debilidades para poder darle un tratamiento específico a la problemática de la inseguridad. Y a esto sí se suma también la reducción de los presupuestos. En el caso de la Policía Nacional se redujo en alrededor de $49 millones en el presupuesto de este año, y los resultados son los que tenemos a la vista. Estadísticas en rojo en el ámbito de muertes violentas. Me parece que había un incremento a nivel nacional, no en el caso de la provincia de La Suay, por suerte todavía, pero hay un incremento importante en el caso de muertes violentas, robo a domicilios, robo a personas. Al inicio del noticiero el día de hoy, ingeniero Lloret, recibimos una
a través de WhatsApp un mensaje de la señora ministra de Gobierno y ella envía una publicación de laandariega.com, un portal que se autocalifica como también de periodismo, que ha emitido algunos reportajes, no es nuevo, es decir, no se trata de un troll este portal, pero en todo caso allí se muestran cifras de estadísticas y se señala que Cuenca es considerada una de las ciudades menos violentas de América Latina. Y desdice de la preocupación que se está tratando de exteriorizar tanto con la asamblea como con la marcha el día de hoy. Nos parece que eso de alguna manera reflejaría la posición de la señora ministra, de otra manera no estaría enviando este tipo de información al periodismo ecuatoriano. Mire, que entendemos lo ha hecho yo espero que la señora ministra pueda comparecer el día de hoy a la asamblea, así como lo hace. Entendemos que está en el exterior, según nos han señalado. Fíjese usted, convocatorias con horas cuando se trata de otra ciudad, como la ciudad de Guayaquil. La señora Cintia Viteri le convoca a la ministra y en pleno llegaron todas las autoridades, desde el presidente de la Asamblea Nacional, presidente de la Corte Nacional de Justicia, la señora fiscal nacional, la señora ministra del Interior. Aquí tenemos una asamblea convocada desde hace un mes, me parece, o hace 3 semanas atrás. Y que no esté la ministra del Interior, la responsable política y administrativamente de la Policía Nacional y de la Seguridad del Estado, a mí ya me genera una molestia. No puede haber ciudades de primera y de segunda. Contra eso sí estoy en contra. ¿Qué aspiraría? El tiempo se nos agota, usted también tiene que ir a la asamblea. ¿Qué aspiraría usted que se logre el día de hoy con estos 2 actos en Cuenca? Mire, yo sí creo, primero lograr que el Estado central, el gobierno, tome cartas en el asunto. Yo creo que hay una debilidad en torno al manejo de la seguridad en el país. El tema carcelario no es menor, el tema de rehabilitación social no es menor, el tema de muertes violentas en el Ecuador no es menor y el tema de inseguridad no es menor. Ojalá el gobierno nacional y ojalá uno de los resultados de esta asamblea provincial sea exigir lo que Cuenca necesita. Y Cuenca necesita que regresen las unidades operativas de la Policía Nacional. Cuenca necesita que regrese el helicóptero. El helicóptero no puede estar para los viajes de placer de la señora ministra y de otro funcionario del Estado. Ese es el helicóptero que le corresponde precisamente a la Zonal 6, a nuestra provincia, que nos costó esfuerzo. Yo recuerdo en aquellas épocas, el gobernador era Leonardo Berreceuta, yo era jefe político en el año 2010. ¿Quién decidió llevarse ese helicóptero? El actual gobierno. El actual gobierno de Lenín Moreno. ¿Qué funcionario? Porque este era realmente un helicóptero que se lo gestionó y se hizo realidad tras mucho esfuerzo para Cuenca. Por supuesto, y para la Zonal, para Azuay, Cañar y Morona, Santiago, pero ese es el trato discriminatorio que se le da a nuestra provincia, empezando desde la ausencia de las autoridades responsables. Si es Guayaquil, ahí sí están todos en pleno, pero como se trata de Cuenca nomás, le reitero entonces, la pregunta, ¿qué aspiraría se logra el día de hoy? Un llamado al gobierno nacional, un llamado muy fuerte de toda la colectividad cuencana y Azuay al gobierno nacional para exigirle lo que Cuenca se merece. Segundo, quizás un exhorto al presidente de la República, Lenín Moreno, para que revise la actuación de sus funcionarios en el ámbito de seguridad. Yo creo que le están llevando al país a un sitial muy peligroso en el ámbito de la seguridad. No creo que haya un control y no creo que haya la experiencia necesaria para tratar este tema. Y la corresponsabilidad, por supuesto, de los ciudadanos. Ojalá dentro de esta Asamblea Nacional se pueda llevar adelante un proceso de corresponsabilidad de todas las autoridades, incluyendo a las autoridades locales, porque aquí también existe una corresponsabilidad y una responsabilidad compartida en el caso del gobierno autónomo descentralizado. Hay dos preguntas del público, de muchísimas que quieren hacerle, ingeniero Lloré. La una dice, ¿todavía sigue usted defendiendo a Glass, vicepresidente de Correa? Y la otra le pide su opinión sobre el actual Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y el Padre Tuárez. Bueno, con respecto a Jorge Glass, la justicia está llevando adelante ese caso. Todavía no han encontrado, como si lo existe en el caso de Lenín Moreno, la ruta del dinero. Ojalá en algún momento la justicia pueda brillar en el caso de Jorge Glass, porque no le han encontrado hasta ahora un solo centavo. En el caso de Lenín Moreno sí lo hay. La ruta del dinero tienen que abrir nada más una cuenta que está en el Balboa Bank y se van a dar cuenta de la ruta del dinero. En el otro caso del señor Tuárez, mire, aquí yo no les entiendo a algunos actores. Hay actores políticos a nivel nacional con una agenda para desestabilizar al Consejo de Participación Ciudadana. Esos mismos actores eran los que hace un año decían 7 veces sí.
sí a que los a que los ecuatorianos nos pronunciemos mayoritariamente para que las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana sean electas por el soberano, por el pueblo ecuatoriano. Esa era la posición de esos actores. Hoy resulta que han cambiado de opinión porque no les favorecieron los resultados en las urnas. Y ahora quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. Es de locos lo que estamos viviendo en el Ecuador. Por un lado, esos mismos actores eran los que se rasgaban las vestiduras diciendo que tienen que ser los ciudadanos los que elijan al Consejo de Participación. Esos mismos actores hoy dicen que quieren eliminar al Consejo de Participación. Le engañaron al pueblo ecuatoriano, le tomaron el pelo. Hay que darle la posibilidad al Consejo de que actúe, de que trabaje. No puede ser que les llamen a un juicio político sin haber ni siquiera actuado. No hay una actuación. Una pregunta final, y esta sí es mi ingeniero Lloret. Sí. ¿No reflexiona usted a momentos de que en sus actuaciones, en muchos casos, están nadando contracorriente, en contra de lo que quienes lo llevaron a esta posición de asambleísta puedan estar pensando? Mire, yo me he mantenido firme siempre en mis principios, en mis convicciones. Yo sé que son momentos difíciles, quizás inclusive políticamente no pueda ser lo más acertado, pero creo que estoy del lado correcto de la historia, estimado Gustavo. Mis convicciones el tiempo lo dirá. Gracias. Y estoy seguro que me quedé del lado correcto. Gracias por su presencia, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret, asambleísta por la provincia de La Suaya. Estaremos cubriendo los actos relacionados con la corrupción, con la delincuencia y la seguridad en esta urbe cuando se realiza hoy esta asamblea ciudadana.